hace por nosotros como iglesia. Ya hemos cumplido 49 años el día de ayer y recordemos, mis hermanos, que estos años han sido de lucha, han sido de pruebas tal vez, pero el Señor en ningún momento nos ha dejado. Amén. El Señor en ningún momento nos ha desamparado, aunque a veces usted se haya sentido solo, se haya sentido que no, tal vez Dios no le respaldaba, pero Dios estaba ahí. Dios en todo momento ha estado ahí, en momentos de dificultades, de pruebas, en todo momento Dios está ahí. Así como decía también la hermana Camila, que hoy casi tuvo un accidente grave, pero Dios estaba ahí, que es muy importante. A veces no lo notamos, pero Dios está, Dios pone su mano. Entonces, ¿cómo no agradecerle a este Señor que hace maravillas con nuestras vidas y que es un Dios poderoso, grande, misericordioso con nosotros? Que a pesar de a veces no ser las personas que Dios busca en nosotros, Él tiene misericordia de nosotros. Amén. Y por todo eso yo le quiero agradecer y también dar la bienvenida a los jóvenes que han venido en esta tarde. Sean bienvenidos. Es bueno tenerlos en este lugar. En este horario nosotros nos reunimos para alabar a Dios. Son jóvenes los que vienen. Así que si ustedes se animan a venir, están invitados. Porque nosotros alabamos a un Dios verdadero, hablamos de su palabra, no hacemos más que alabar a Dios, más que aprender su palabra, así que sean bienvenidos y todo esto yo le quiero entregar a mi Señor dando 3 glorias. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ay, mis hermanos, vamos a entrar a lo más importante, a lo que hemos venido en esta tarde, que es la palabra de nuestro amado Señor. Amén. Y les voy a invitar a abrir sus Biblias. Esperen un segundito. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 43, versículo 2. Este versículo el Señor me había mostrado ya hace varios días, mis hermanos. Amén. Y el Señor tiene un propósito tal vez muy grande. Amén. Está en Isaías capítulo 43, versículo 2. Los que tengan Biblia y puedan presentar a las visitas, por favor, acérquense para que podamos compartir toda la palabra de nuestro Señor. Amén. Isaías capítulo 43, versículo 2. Gloria al Señor. Amén. Si todos lo tenemos, le vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén, mis hermanos, oremos. Señor Jesús, cuántas gracias te damos, Señor, en esta tarde por la porción de palabra que tú nos brindas, Señor bendito. Te agradecemos infinitamente, Dios mío, Señor, todo lo que tú haces, todo lo que tú harás, Señor Jesús. Te pido en esta tarde, Señor, que tú tomes mi vida, Señor. Yo solamente soy un siervo tuyo, Señor. Habla tú mediante mis labios, Señor Jesús, porque esta palabra, Señor, es tuya y es, Señor Jesús, vivificante para nuestra alma, Señor, para nuestro espíritu, Señor. Ayúdenos en esta tarde y todo lo que tú nos quieras hablar, Señor, entre nuestro corazón, Señor, y se quede, Dios mío, Señor. Le agradecemos infinitamente por todo ello y todo esto se lo entregamos en los méritos de su Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ay, mis hermanos, aquí todo dice que Jehová es el único redentor. Cuando hablamos de este versículo, dice un poquito más arriba. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Mis hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Y por ende, nosotros no debemos sentirnos menos. Ya, al tema que vamos a entrar es sobre jóvenes que han habido en la Biblia, que han sido grandemente utilizados en el camino al Señor. Pero ¿qué pasaba en el camino? A veces, como jóvenes, nosotros tenemos cierto tipo de inseguridades. Tal vez, ¿en qué hecho? La inseguridad, ¿de qué forma? De que nosotros no nos sentimos capaces a veces de hacer algo, de tomar las riendas de algo, de tener responsabilidades serias.
Esas son a veces las dificultades que tenemos como jóvenes, ¿ya? A veces nos sentimos inseguros porque tenemos miedo a afrontar lo que se nos viene encima. ¿Qué pasa en la iglesia, a lo menos? Que cuando el Señor nos bendice con un cargo, a veces nos entra un cierto temor de que ¿qué voy a hacer? ¿Quién soy yo para poder asumir un cargo? Que tal vez no soy la persona adecuada, pero Dios tiene un propósito y un motivo por el cual nos ha elegido. No es que la pastora ha hecho, no, que él me cae mejor y le da como para ese cargo. No, porque ha habido autoridades en las cuales que tal vez han enfrentado cargos en la iglesia y ha tenido que jugar muchas cosas con ellos. Sí, sí. Primero, su carácter, Amén. la actitud. Muchas veces tal vez se han sentido solos, han sentido que no tenían apoyo, que había personas que en vez de apoyarlos los hundían más. Amén. Esas son las dificultades del cristiano en el camino del Señor. Pero nos estamos yendo a los cargos, ¿ya? ¿Por qué? Porque a los jóvenes que vamos a ver en esta tarde, ellos también han tenido etapas en las cuales han tenido que pasar dificultades. No piensen que todos los jóvenes de la Biblia no han nacido en cuna de oro. Todo lo que ellos tenían que hacer ya estaba predestinado y Dios ha abierto el camino y ellos han hecho todo facilito. Pero no ha sido así, No mis es, hermanos. Señor, así. El camino de Dios no es tan fácil. No es como tal vez nosotros pensamos. Con el pasar de los días nosotros tal vez pensamos que el ser cristiano es solo venir a la iglesia, es solo venir a asistir, que nos vean, leer la palabra un poquito, escuchar y listo, chao. Ya he cumplido en el rol de cristiano. Eso no es ser cristiano, mis hermanos. Ahora como iglesia, en estas 3 semanas que han ido pasando, hemos entrado a lo que es el ayuno. Como iglesia. Amén. Y gracias a Dios, mañana se está concluyendo esto. Y como iglesia también el Señor nos está bendiciendo y nos está respondiendo, mis hermanos. Entonces, nosotros en el ayuno tal vez hemos tenido dificultades. Yo se lo digo, la primera semana que he ayunado, perfecto. Dios ha sido tan maravilloso conmigo que ni me ha dado hambre hasta las 6 de la tarde, cuando ya tenía que cumplir el ayuno. El segundo ayuno, he estado bien casi todo el día, pero el trabajo se ha puesto pesado y venía tal vez un poco de decaimiento en mí, pero seguíamos firmes, mis hermanos. Aleluya. El día jueves, que era mi último ayuno, ayer mejor dicho, era mi último ayuno. A veces las cosas en el camino del Señor no son fáciles y así se nos va demostrando. Yo decía, los primeros ayunos han sido llevaderos, no me voy a quejar. Y el día de ayer que comenzaba el ayuno, el día jueves en la tarde, había comenzado bien. Pero ya cuando estaba en el trabajo, las cosas se pusieron pesadas, tenía muchas cosas que hacer y el cuerpo como que ya empezaba a decaer. Y en la mente venían cosas y decía, pero rompe tu ayuno, no eres el único que está ayunando. Si rompes tu ayuno, hay otros 2 que están ayunando. ¿Qué te va a decir algo? No has podido al final. Esas cosas me venían a la cabeza. Pero yo, ¿qué hacía, mis hermanos? Empezaba a hacer mis cosas y empezaba a cantarle al Señor, empezaba a recordar alabanzas y empezaba a cantar y a proclamar que Dios iba a hacer la obra, mis hermanos, hasta el final. Porque a veces nosotros como carne queremos desfallecer, queremos dejar todo a un lado y listo, decir, no, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí he podido. Pero no, mis hermanos, no es así. Como cristianos nosotros hemos aprendido que las armas son la oración, el clamor, la fe. Sí, Señor. Eso nos da más fuerzas para seguir adelante. Amén. Entonces en esta tarde vamos a entrar a lo que hemos venido, mis hermanos. Luego les voy a dar una explicación de por qué hemos leído este versículo. Amén. Y vamos a entrar a hablar un poco de José. Ustedes recuerdan a José, Sí. saben la historia de José, quién era José, qué le había pasado. Vamos a ver un poquito de José, el compromiso, que era muy importante, una de las cualidades de José, el compromiso que él tenía. Él era muy responsable con su papá
con Jacob y hacía las cosas con mucha alegría. Él no se quejaba. Tal vez en este tiempo, como hijos, a veces nos dicen, no, nuestros papás, tienes que hacer esto. ¿Y qué decimos? Que lo haga pues mi hermano, ¿no? Pero José lo hacía con mucha alegría todo lo que hacía. Lo hacía con mucho ímpetu y su papá se alegraba por él. Y sabemos que cuando tú haces las cosas bien, te premian, ¿cierto? Entonces era José el consentido de Jacob. Amén. Y eso había causado envidia en sus hermanos. Ya lo sabemos esa historia, mis hermanos. Entonces sabemos lo que le había pasado a José. Lo habían ido a botar y luego lo han vendido. Pero a pesar de eso, mis hermanos, José, tal vez en su momento como jóvenes, ¿qué hubieran hecho? A ver, yo le preguntaría a mi hermano Joel, ¿qué hubieras hecho si tú eres el preferido de los papás y te votamos o te vendemos? ¿Hubieras renegado contra nosotros, nos hubieras odiado? Pero aquí la diferencia es que José se mantuvo fiel a Dios. Tal vez él sentía mucho dolor en su corazón, mucha indignación porque sus propios hermanos, su propia sangre lo habían despreciado y lo habían botado. Pero a pesar de que fue vendido, él no había desfallecido. Su fe en Dios seguía intacta, cosa que a veces a nosotros nos falla, mis hermanos. En este tiempo la fe, el amor a nuestro Señor en dificultad a veces nos falla. Porque nosotros decimos, si algo nos ha pasado, Señor, ¿por qué a mí? No decimos, Señor, que sea tu voluntad. Tal vez esto me ha pasado para crecer en tu camino. Amén. No somos así, mis hermanos. Mas José sí lo era. Seguía siendo fiel. Tenía que pasar un proceso muy largo tal vez. Pero en el camino el Señor no lo iba a dejar solo. Y no lo dejó solo. Llegó a las manos de Potifar. ¿Y qué hizo? No se sublevó, no fue desleal, sino más bien fue sabio, inteligente y fue obediente. Amén. No hizo cosas malas. Incluso, y aquí vamos a destacar otra de las cualidades, era leal. Porque la esposa de Potifar se le había insinuado. Y como carne tal vez él no podía haber resistido, pero como estaba con Dios, él también había sido prudente en ese momento y sabio, porque quizás otra persona hubiera caído, pero fue inteligente, porque la sabiduría de Dios estaba con él y era íntegro. Y habíamos hablado hace poco tiempo nomás de la integridad. En todo momento Josué actuó de forma justa. Amén. Una persona íntegra es una persona justa, mis hermanos. Amén. Y entonces él no buscaba sus intereses propios, sino que él hacía todo de acuerdo a lo que le decían. Y eso le llevó a ganar muchas cosas. Incluso llegó a ser la mano derecha del faraón, mis hermanos. Sí, entonces se van dando cuenta cómo Dios en el camino lo había acompañado y no lo dejaba solo. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando tú te sientas solo y estés en una batalla, piensa que Dios está de tu lado. Que Dios está a tu lado y te está acompañando. Solamente es que tú y yo seamos fieles a Él. Y sepamos hacer las cosas conforme a lo que vamos aprendiendo en su camino. Amén. Entonces, determinación. ¿Qué es lo que quería José? José quería obedecer a Dios y de acuerdo a eso estaba ganando muchas cosas. Y sabemos el resto de la historia, pero esto es lo que vamos a rescatar, porque él, mis hermanos, había llegado a ser la mano derecha del faraón. Imagínense, de ser una persona, un esclavo que lo habían vendido, ha llegado a ser la mano derecha del faraón. Como Dios había honrado a José, mis hermanos. Entonces, no debemos menospreciar todo lo que hace Dios por medio de su palabra con nosotros, mis hermanos. Ahora vamos a hablar un poquito de Josué. Josué, mis hermanos. Otro joven que en principio a veces nosotros pensamos que cuando somos fieles al Señor, somos leales, ya queremos pasar de ser el zapato a ser la cabeza. ¿Cuántas veces en el camino del Señor nos ha pasado, no?
ya haya sido ayudante del jefe, ahora yo quiero ser jefe de la estudiantina. Pero si de Dios no es el propósito, pues no lo va a hacer. O a veces que somos, no es por despreciar, pero a veces tenemos un cargo menos y decimos, no, yo quiero ser pastor. Pero si a Dios no le place, no lo va a hacer, mis hermanos. Entonces, ¿qué pasaba con Josué? Josué era la mano derecha de Moisés. Y dice aquí en Éxodo 24:13, y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Moisés subió al monte de Dios. Josué era la mano derecha de Moisés. Pero Dios, ¿qué rescataba de Josué? La humildad que él tenía, mis hermanos. Si leemos un poco en Filipenses 2:3, si alguien me lo puede buscar, vamos a ver cosas muy interesantes también de Josué, mis hermanos. Cómo Dios exalta al humilde. Amén. Amén. Filipenses 2:3. Amén. Amén. En el nombre del Señor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Humilde. La humildad hace que tú seas un líder. No por el hecho de que tú seas la cabeza. Vamos a entrar en este tema un poquito. No por el hecho de que seas la cabeza, tienes derecho a menospreciar a los que te siguen. No, Señor. Sino al contrario, así como decía el hermano Daniel, agradecía a todo el avance juvenil, porque no solamente la cabeza había trabajado, sino el cuerpo había complementado el trabajo que habían hecho. Lo mismo es lo que hacía, mis hermanos, Josué, ayudaba a Moisés. Y eso fue lo que vio Dios en él, para luego ponerlo de líder y ser un conquistador y entrar a la tierra prometida. Amén. Amén. Y dice, lo que había leído nuestro hermano fue, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, Amén. estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Si tú estás primero, haz que los demás se sientan arriba de ti y tú al último, porque el líder es el que empuja, no el que los deja abandonados o los hunde. Entonces tengamos en cuenta eso, mis Amén. hermanos. Vamos a pasar un poquito. El verdadero líder reconoce la unción que la ministra y deja impartir sabiduría. Amén. Deuteronomios 34:9, le vamos a dar lectura, mis hermanos, un poquito. Yo lo voy a leer, amén. Y dice, vamos a leer una parte nomás. Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Moisés había tomado a Josué. ¿Y el pueblo qué hizo? Obedecer. Aquí tenemos una líder que es nuestra pastora. Y el día de mañana tal vez va a haber nuevas cabezas, nuevos líderes. Y que como cuerpo, como iglesia, ¿qué nos queda a nosotros? Seguir, obedecer, apoyar a lo que se haga. Entonces, mis hermanos, somos el cuerpo y debemos apoyar. Lo mismo pasaba con Josué. Entonces, él pasó de ser el ayudante a ser el líder. Entonces, mis hermanos, ya sabemos luego la historia. Todo lo que pasó Josué, incluso le pidió al Señor que el día fuera alargado para que pudieran ganar la batalla. Y Dios le respondió. Amén. ¿Sí o no? Cuando a Dios obedeces, Dios escucha tu clamor. Aleluya. Entonces, mis hermanos, ahí vemos otras cualidades de Josué, que pasó de ser ayudante a ser líder. Y en el liderazgo Dios lo ayudó a vencer, a conquistar la tierra prometida. Entonces, mis hermanos, vamos a pasar a otro joven, que era Gedeón, que era uno de los jueces de Israel. Que cuando él tuvo el llamado, él era solamente un simple campesino, que así se sentía él. ¿Cuántas veces, mis hermanos, vamos a seguir como iglesia? Te han querido tomar en cuenta y tú has dicho, no, pero yo no soy capaz, yo no soy el indicado.
Pero Dios, en muchos personajes de la Biblia, no ha visto pues al que tenía más plata, al que tenía la mejor pinta, al que tenía la mejor habla. No, ha visto a los más humildes, tal vez a los de toda una familia, al menor. Así fue, Señor. Si tenemos varios ejemplos de que han tomado al niño. Si ustedes se acuerdan de Josías, que ha hecho una gran revolución en su tiempo. Lo mismo pasaba con Gedeón, que también recibió el nombre de Jerobal, porque había destruido el altar de Baal y había cortado también la imagen de Acera. Sí. Que eso hace tiempo también lo había hecho un pequeño resumen de Gedeón, mis hermanos. Entonces, nosotros somos libres de elegir todo lo que queramos hacer, pero también somos los responsables de todos nuestros actos. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ellos cuando llegaron a la tierra prometida, Dios les había dado todo. Era la tierra donde fluía la leche y miel. Tenían todo. Pero había un tiempo en el cual ellos obedecían a Dios, pero pecaban y se olvidaban de Dios. Entonces, ¿qué pasaba en este tiempo? El pueblo de Israel estaba azotado, ya no estaban en la tierra prometida, sino estaban escondidos en cuevas, dice la palabra. ¿Y qué pasaba? Sembraban cosas, hacían su alimento y que venían los otros pueblos de Manasés y otro pueblo más y les saqueaban todo y no les dejaban comer nada. Estaban en tiempo de hambruna. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Si tenían todo y desobedecieron a nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, causa de la desobediencia es el castigo. Lo tenemos claro eso. Y como cristianos lo debemos tener mucho más claro. Nosotros cuando llegamos al camino de Dios, sabemos lo que es el bien y sabemos lo que es el mal. Entonces lo mismo pasaba con el pueblo de Dios en este tiempo. Se olvidaba de todo lo que Dios había hecho. Se olvidaba que los había sacado de la tierra de Egipto, mis hermanos. Entonces, ¿qué es la consecuencia? Castigo, hambre, desolación. Entonces, andaban escondidos, como lo es el pecado. Cuando una persona está en pecado, ¿qué hace? Se siente menos, se esconde, trata de que nadie lo vea, trata de tapar su pecado. Lo mismo pasaba con el pueblo. Pero Dios, que es tan bueno, misericordioso, tenemos un Dios tan bueno y misericordioso que en el pasar del tiempo su misericordia nunca se ha acabado. Ha visto a Gedeón y ¿qué ha hecho? Lo ha llamado. Y vamos a ver un versículo más adelante, mis hermanos. Si alguien me lo puede leer, Jueces 6:14. Si no, yo mismo lo voy a leer. Si lo tiene, lo leo. Amén. Amén. Jueces 6:14. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Amén. Amén, mis hermanos. ¿Qué le dice ahí? Bien clarito está ahí. Mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Qué le inculcaba en ese momento el Señor? ¿Qué le decía? O sea, ¿estás siendo solo? ¿No te envío yo? Que soy el Padre del universo, que soy el Dios de todo lo que habita en la tierra. Que tal vez ellos decían, no, va a ser imposible. Pero sabemos lo que Dios había hecho por medio de Gedeón. Amén, amén. Sabemos que Dios había sacado victorioso a todo el pueblo de Israel. Que eran 300 hombres que habían luchado contra todo un ejército. Dios es tan bueno, tan misericordioso, mis hermanos. Sí, entonces, Señor. Sabemos, mis hermanos, a veces nosotros en las dificultades pensamos que no hay salida para nuestros problemas. Sí. Pensamos que las dificultades a veces son más grandes que nuestras pruebas. Ayúdanos, Señor. Sabemos que a veces las dificultades más grandes nos van a derrumbar, pero no nos damos cuenta que Dios tal vez está trabajando con nosotros. Y a veces cuando nosotros no nos damos cuenta, el Señor ya está levantando su mano para librarnos de cualquier cosa, de cualquier dificultad, de cualquier problema, mis hermanos. Y eso pasaba en este tiempo con Gedeón. Amén, mis hermanos.
Entonces, frente a frente con nuestra propia actitud, Jehová está contigo. Es la declaración que el ángel le hizo a Gedeón. Tal vez en ese momento, mis hermanos, él se sentía menos. Decía, no, yo no, ¿quién soy? Soy un simple... Soy nada. Soy nadie. Tal vez no puedo ni hablar. Decía él, yo soy pobre. Tal vez era pobre en dinero, en posesiones. Pero él no era pobre en espíritu porque Dios lo estaba respaldando. Y eso es lo mismo que el Señor quiere hacer en esta tarde. Tal vez tú como joven no te sentías respaldado por el Señor, pero Dios quiere hacer grandes cosas por ti, por mí. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, en esta nueva gestión que va a comenzar mañana, si Dios toma tu vida, si Dios quiere tomarte a ti, tómalo con gran responsabilidad, Amén. porque Dios va a ir delante tuyo, no tú. Amén, amén. Tú vas a estar a la cabeza, pero también tú sé como el que agarra todo el cuerpo. No por ser cabeza te sientas que puedes mandar a los demás, sino tú haz que todo el cuerpo vaya en armonía, Amén. como se ha hecho este año, como iglesia. Amén. Estamos pasando una prueba, una dificultad, pero cuando empezamos a unir nuestras fuerzas, Dios empieza a hacer maravillas. Aleluya. Y estamos con la firme convicción, mis hermanos, que Dios nos va a responder, Dios va a responder nuestras plegarias. Así es, Señor, creemos. ¿Por qué? Porque su palabra nos decía al principio, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Amén. Tal vez estamos en ese momento en el cual sentimos que nos hundimos, pero dice Dios, yo estaré contigo. Bendito sea el Señor. Dice, y si por los ríos no te anegarán. Tal vez hemos sentido en algún momento que todo se nos venía abajo, pero ahí mismo está nuestro Aleluya. Señor, mis hermanos. Y así mismo ha estado con estos jóvenes. Y dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La única llama que tiene que arder en nosotros, mis hermanos, es la llama del Espíritu Santo. Amén. Que nos Gloria a Dios. visite, que Aleluya. entre en comunión con nosotros, que pueda renovar nuestras fuerzas, Sí, que pueda Señor. hacer que nuestra vida cada día cambie y andemos, mis hermanos, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que el Señor nos habla, mis hermanos. Y eso es lo que el Señor nos anda diciendo en esta tarde. Dios no le quería subir el ego en ese momento tal vez a Gedeón, sino le quería dar confianza para seguir adelante, mis hermanos. Y Dios quiere que seamos así, que cuando el Señor nos quiera utilizar, nosotros estemos dispuestos, mis hermanos. Aleluya. Vamos a leer un poquito en 2 Crónicas 7:18 para pasar al siguiente personaje, mis hermanos. 2 Crónicas 7:14. Si alguien me lo puede leer, lo tiene, lo lee nomás. Amén. 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 Los hijos de Manasés, Arriel, al cual dio a luz su concubina la Siria, Segunda Crónica, sí. la cual... No. Primera, Segunda Crónica. segunda. Segunda Crónica, Ah, sí. perdón. Amén. Señor del Señor, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Amén. ¿Qué nos habla, mis hermanos? Humildad. Y en la humildad está el temor a Jehová. Amén. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré. Amén. Amén. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros en el momento más difícil que hemos estado, tal vez nos hemos olvidado hasta de Dios, pero ¿qué nos dice aquí? Humillarnos a Él. Y en ese momento, Señor, ¿qué cree usted que no lo va a escuchar? ¿Qué cree usted que el Señor no está ahí presto para decirle, yo estoy Aleluya. contigo, yo estoy a tu lado, Gloria a ya Dios. te has portado mal, pero yo sé que estás en dificultad Bendito y no te voy a amor. dejar? Amén. Bendito sea. Entonces dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Mis hermanos, eso tal vez lo que le pasaba al pueblo de Israel. En el momento en el cual se sentían peor, estaban tan hundidos, el Señor estaba presto a ir Sí, cuando ellos se humillaron, mis hermanos. Y ahora vamos a pasar a otro personaje que es Jeremías.
Jeremías, su historia es parecida a la de Juan el Bautista, Amén. porque era predestinado, mis hermanos, porque Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. Amén. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado por lo mismo, mis hermanos? No es casualidad que usted esté en este lugar. No es casualidad que yo esté en este lugar, mis hermanos. Es que Dios nos ha tenido escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y eso es maravilloso, porque Dios quiere utilizar su vida, quiere utilizar mi vida, mis hermanos, para grandes cosas que tal vez en este momento nosotros no lo entendamos, pero más adelante en el transcurrir de nuestra vida el Señor nos va a ir mostrando. El Señor nos ha dado dones, los cuales tal vez necesitamos trabajarlos, mis hermanos. Tal vez don de alabar al Señor, don de prédica, que a veces es muy complicado, mis hermanos, estar en este lugar, pero con la ayuda del Señor nosotros sabemos que Él nos respalda, mis hermanos. Entonces el Señor también hizo lo mismo con Jeremías. Dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5, mis hermanos, yo se los voy a leer. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ese era el llamamiento que hizo a Jeremías, mis hermanos. Pero si nosotros entendemos también el Señor como hijos de Dios, que nos hace el mismo llamamiento. Amén. Que ya nos ha escogido. Somos un pueblo escogido por Dios. Nación santa, mis hermanos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Perseverar. Antes de levantar a Jeremías como el predicador más destacado de su generación, mis hermanos, ya lo había escogido. Tal vez él en su niñez no entendía, pero el Señor ya lo tenía predestinado, que es lo más importante que Dios pudo hacer, mis hermanos, por cada uno de nosotros. Así que no se sienta menos, no se sienta que usted no lo puede hacer. Con Dios todas las cosas las podemos hacer. Ahora vamos a hablar de otro joven también, mis hermanos, que era Timoteo. Timoteo era muy joven cuando llegó a ser pastor, mis hermanos. Y imagínense, si a usted a la edad que tiene lo nombraran pastor, un pastor tiene muchas responsabilidades, porque es como la figura principal de una iglesia. Amén. Si el pastor se equivoca, toda la iglesia va a andar mal. Pero para eso está la iglesia también. Amén. Cuando algo está mal, también hay que ayudar. No hundir más, sino ayudar, levantar los brazos, colaborar, mis hermanos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora como iglesia, no dejando solos a nuestra pastora, sino como iglesia, una comunión para poder salir victoriosos, mis hermanos. ¿Qué pasó con Timoteo? Era joven pastor de una iglesia de Éfeso. Tenía más o menos 25 años cuando fue pastor. Imagínense a la edad de 25. Tal vez mucha gente se burlaba de él. Joven, no tiene ni experiencia. Imagínense, a veces nos vamos a ir a este tiempo. Si usted ve a un pastor que es joven, por lo menos yo se lo digo, hace tiempo que yo había visto un pastor y decía, ¿qué nos va a enseñar? No he debido ni vivir. Yo decía, en mi propia carne. Pero si el Señor ha escogido a un niño de 9 años como Josías para comandar un pueblo, ¿por qué no a un pastor de esa edad? Entonces lo había tomado a Timoteo. Y dice, Pablo le estableció como una columna del Evangelio en una ciudad que era muy necesitada. Y vamos a leer un poco en 1 Timoteo 4:12. Si alguien me lo puede leer. Amén. Ninguno tenga un poco de juventud, sino se ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. El Señor te bendiga. A veces, mis hermanos, por el hecho de lo que les decía, por jóvenes ya empiezan los prejuicios. Pero aquí el Señor dice bien claro en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, le decía Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
A veces como líder, mis hermanos, tienes que mostrarte como la persona más intachable, la persona a seguir. No le estoy diciendo como el prototipo al que debemos seguir, porque sabemos que el mejor prototipo que hemos tenido y tenemos hasta el momento es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, a Él le decía que tome esos ejemplos para que todos los que lo miraren, pues vieran que realmente el amor de Cristo estaba reflejado en Él, mis hermanos. Entonces vamos a hacer algo, vamos a ver algo muy importante en esta tarde para hacer una conclusión. Como hemos visto en varios jóvenes, el Señor no busca en ti perfección, que nadie la tiene, mis hermanos. No busca que seas la persona más perfecta. Somos las personas tal vez más imperfectas, porque en el diario vivir nosotros pecamos, tal vez con el pensamiento, con la mirada, con nuestras actitudes, con una simple cosa ya hemos pecado, mis hermanos. Dios no busca la perfección tal vez en este momento, porque la perfección la vamos a ganar en el tiempo, mis hermanos. Y la vamos a ganar en la medida en que nosotros como cristianos vayamos madurando, mis hermanos. Amén, sí, sí. Ahí vamos a ganar la perfección que Cristo busca en nuestras vidas. Amén. Pero en este momento, hermano joven, hermano que está presente, lo que el Señor busca es la consagración de tu vida hacia Él. Si realmente Dios quiere utilizar mañana tu vida, no lo desprecies, no lo menosprecies. Amén. El Señor quiere hacer algo contigo. Amén. O quiere utilizarte de un medio para ganar muchas más almas para Cristo, mis hermanos. Y en esta tarde, mis hermanos, aprendamos que Dios no necesita tener a un hombre tal vez grande, que sepa hablar, que se sepa expresar, que sepa cómo comenzar algo y terminarlo. No, tal vez tú no sabes ni predicar, tal vez no sabes ni dar un devocional, o al estar en este lugar te sientes muy nervioso. No te preocupes, porque Dios en el camino va a respaldarte, te va a ayudar, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar en cosas que tal vez tú no podías hacer. Dios te las va a hacer más fáciles. En el camino tal vez tú sentías que ya no podías, pero vas a ver la mano de Dios en el momento en el cual sientas dificultad. Vas a ver que Dios va a respaldar tu vida cuando hagas algo. Cuando tengas que predicar, Dios se va a mover. Cuando tengas que moverte por medio de los jóvenes, vas a ver cómo Dios todos los proyectos que tengas como iglesia o como cuerpo, Dios se va a glorificar, mis hermanos. Eso es lo que busca Dios, que tú estés dispuesto, no importando las dificultades que tengas, y Dios va a utilizar tu vida. En esta noche, mis hermanos, eso es lo que el Señor nos ha querido mostrar por medio de estos jóvenes. Han tenido miedo, sí, como nosotros. Es normal sentir miedo, temor ante nuevos retos, ante nuevas dificultades. Sí, pero si tenemos a Dios de nuestro lado, como decía, vamos a ser más que vencedores. Aleluya. Así que en esta noche, mis hermanos, ten en cuenta de que si tú estás por las aguas, Dios estará contigo. Aleluya. No habrá nada que pueda impedir que la gloria de Dios se muestre en ti. Sí, Amén. Señor. Y en esta noche, mis hermanos, vamos a orar por la palabra. El Señor nos bendiga. Oremos. Amén.